y está titulado El incienso y las oraciones de los santos. Es lo que vamos a estudiar. Es un tema muy común dentro del pueblo adventista y es un tema del cual es importante entender las oraciones de los santos y el incienso, porque eso nos identifica a nosotros y a nuestro Salvador. Entonces es un tema muy no causa controversia porque se entiende claramente, y vamos a estudiar. Nuestra base va a ser la Biblia y el espíritu de profecía. Es lo que vamos a estar estudiando nosotros durante esto. Cada viernes vamos a tener eso de eventos finales, secuencias de los últimos días. Vamos a estar estudiando porque como pueblo debemos de prepararnos, ¿verdad? Pero antes de entrar a ese tema, vamos a tener una palabra de oración para pedirle al Señor. Los que pueda, vamos a postrarnos de rodillas para tener la oración, y los que no, pues nos acompañan. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado es tu santo nombre, Señor. Agradecemos profundamente por enviarnos a Jesucristo, Señor, para que podamos, Señor, un día estar en el reino de los cielos contigo, Señor. Agradecemos por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra libremente, Señor. Y pedimos, Señor, de que al abrir nuestras Biblias podamos, Señor, entender, Señor, el plan de salvación. Pedimos, Señor, de que cada momento podamos seguir aprendiendo más de ti. Ahora que vamos a tener esta temática, te ponemos nuestro entendimiento, nuestra mente, Señor. Úsanos y que tu Santo Espíritu, Señor, pueda guiarnos al conocimiento de la verdad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, voy a empezar con una pregunta y cualquiera puede responder. Para ustedes, ¿qué es el incienso? ¿Qué es el incienso? Carlita, ¿puedes traer mi Biblia? Para ustedes, ¿qué es el incienso? Es una pregunta que podemos responderla si la sabemos. Como todo adventista podemos saber claramente qué es el incienso. Bueno, en el lenguaje humano, el incienso conocemos, podemos palpar, es una especie que emana un olor agradable. Amén. Pero en este sentido es simbólico, simboliza algo que también debe ser agradable delante de Dios. Amén. Que eso sería lo que la explicación que da el hermano es algo, ¿verdad? Que es un olor agradable, grato, hablando lo que es lo que entendemos humanamente. Pero el incienso representa algo más, porque lo vamos a ver de la forma en que se usaba en el santuario celestial, en el santuario terrenal, para ver en qué se ocupaba, en qué era lo que se necesitaba por qué era el incienso necesario, ¿no? Es lo que vamos a estudiar, y como dijo el hermano, es cierto, el incienso. Ahora, mucha gente entiende que el incienso son las oraciones de los santos. Muchos entienden eso. Vamos a ver que el incienso no son las oraciones de los santos. El incienso va con las oraciones de los santos, va con el incienso al cielo. Estamos esperando a la hermana que viniera. Entonces el incienso, vamos a aclarar, el incienso no son las oraciones de los santos. Son dos cosas diferentes, es lo que vamos a ver en este tema para que tengamos claro qué es el incienso y qué es las oraciones de los santos. Y para eso vamos a tener un texto. Traje todo para avanzar en el tiempo. Y vamos a entrar primero a ver lo que es la muerte del Cordero, para poder entender el incienso. Dice en Éxodo 29, del 38 al 39, mire lo que dice: esto es lo que ofrecerás sobre el altar de cada día, continuamente, 2 corderos de 1 año. Ofrecerás uno de los corderos al amanecer y el otro cordero lo ofrecerás al atardecer. Entonces, aclaremos. Dice que se iban a ofrecer ¿cuántos corderos? 2 corderitos, ¿verdad? Uno iba a ser al amanecer y el otro al atardecer, ¿verdad? Eso era lo que el Dios le había mandado al pueblo que hiciera, ¿verdad? ¿Y qué era lo que representaba ese corderito? A Jesús, ¿verdad? Esos eran los 2 corderos que representaban a Jesús. Mire, sigue diciendo en Éxodo 29, 48: esto será a través de vuestras generaciones el holocausto continuo delante de Jehová a la entrada del tabernáculo de reunión, donde me encontraré contigo para hablarte allí. O sea,
sea que eso es lo que iba a hacer continuamente el pueblo de Israel en ese tiempo, por más de 1000 años, 1500 años, iba a ofrecer dos veces al día. Uno era la mañana y el otro la tarde. Esto era continuamente, que tenía que estar siempre llevarse el cordero, porque eso significaba o simbolizaba al cordero que es nuestro creador, ¿verdad? Que es Cristo. Sigue diciendo, dice, era la hora tercera, acuérdense, eran 2 corderos, era la hora tercera cuando le crucificaron, la hora tercera, eso era en la mañana. Dice, y en la hora novena Jesús exclamó, o sea que el cordero de la mañana representaba la crucifixión de Cristo. Dice, y en la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elohim, Elohim, lama sabactani, que traducido quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el versículo 37 dice, pero Jesús dando un fuerte grito, expiró. O sea, se cumple el cordero de la mañana, Jesús es prendido, y el cordero de la tarde, que es crucificado. Eso era lo que simbolizaba el cordero, 2 corderos, uno en la mañana. ¿Qué es expiró? Expiró quiere decir que murió, es lo que quiere decir expiró, o sea, dejó de existir, o sea, simplemente él descansó, lo que es la muerte, ¿verdad? Entonces eso era lo que simbolizaba los 2 corderos, y Jesús vino a cumplir eso, y no es por casualidad, porque Jesús, si era 2 corderos, entonces 2 muertes, no. Él era la hora tercera cuando le crucificaron, cuando fue crucificado en la mañana, y a la hora de la tarde él es muerto. Dígame. Es interesante notar que dice la orden es diariamente, todo por perpetuar. Perpetua, sí, hasta que se cumpliese, porque eran significados, símbolos que representaban a este evento. Pero la provisión del corderitos, uno en la tarde, otro en la mañana, diariamente, ¿quiénes daban? No traían todas de una sola vez, de varios corderos en la tarde, eran 1, 2 apenas. Seguramente debía haber alguien que estaba indicado que debía traer tal fecha, tal día, tal cordero, pero que es interesante que cada día estaba muriendo 1 o 2 corderos. 1 o 2 corderos, y eso fue largo tiempo. Ahora los israelitas quizás no han mirado visión, no tenían visión de Jesucristo, o tal vez tendrían, los sacerdotes tal vez, pero ahora hoy en día nuestra iglesia, nuestros líderes ya explican que aquello representaba a Jesús. Amén. Está cierto, ¿no? Es concordante. Amén. Es muy interesante lo que dice el hermano, y eso Dios les enseñó a ellos para que se acordaran, y qué es lo que pasó, que cuando Cristo vino no notaron este evento ellos. O sea, nosotros ahorita lo sabemos, ¿verdad? Porque la historia lo muestra, y la Biblia lo enseña ya lo que pasó, ya está el fruto, ¿no? Pero en ese tiempo ellos debían de tener en cuenta esto, el evento de los 2 corderitos, ellos debían de haber tenido en cuenta de que eso iba a pasar con el Mesías que ellos esperaban. Ahora, muy bien, eso era un cordero en la mañana, 1 en la tarde. Cristo vino a hacer la crucifixión en la mañana y la muerte en la tarde. Se cumplió, ¿verdad? Eso iba a ser perpetuamente por sus generaciones, dice la palabra de Dios. Ahora, muy bien, vamos a pasar al punto que estábamos hablando sobre el incienso. El incienso, y ahí dice incienso santo, es algo que tenemos que tener en cuenta. Ahora, el incienso, si vamos al libro, acompáñenme al libro de Éxodo, vamos al libro de Éxodo, y vamos a ver Éxodo, vamos a ver el capítulo 30. Éxodo capítulo 30. En el versículo, Éxodo 30, del versículo 22 al versículo 33 está especificado el aceite de la unción. Eso era algo que usaban, que Dios le dijo a Moisés que lo hiciera para ungir a Aarón, y con eso se ungían a los reyes, a los sacerdotes, a los que oficiaban en el templo. Ese era el aceite de la unción. Ahora, en el versículo 34 al versículo 38, mire lo que dice acerca del incienso santo. Son 2 cosas diferentes. Démosle lectura. Dice en el versículo
34 dice, dijo además Jehová a Moisés, tómate especies aromáticas, estacte y una aromática y galvano aromático, e incienso puro de todo el igual peso. Verso 35, y harás de ello un perfume confección según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. ¿Cómo iba a ser el perfume? Puro y santo. Dice que eso iba a ser con eso. El versículo 36 dice, y molerás parte de él muy fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de la congregación, donde yo me encontraré contigo, o será cosa santísima. O sea que ese perfume, el versículo 37 dice, como el perfume que harás, no os haréis otro según su composición. Este será cosa santa para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como él, para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Es decir, este perfume, a pesar de que Dios da la instrucción cómo se iba a hacer, era un perfume santo, un perfume puro, santo, y no era para cualquier israelita. Este perfume iba a ser para Jehová. El versículo 37 y el 38 dice, como el perfume que harás, no os haréis. Quiere decir que era un perfume para Dios, un olor para Dios. Ahora, pregunto, si el perfume dice que iba a ser un perfume santo, dice, Aarón quemará incienso aromático sobre él, lo quemará cada mañana y cada mañana cuando preparen las lámparas. Ahora mire lo que dice esto. Es una cita del Espíritu de Profecía acerca del incienso o de lo que sucedía con los corderos. Dice, exactamente frente al velo que separaba el lugar santo y del lugar santísimo y de la inmediata presencia de Dios estaba el altar de oro, del incienso. Sobre ese altar el sacerdote debía quemar incienso todas las mañanas y todas las tardes. Sobre sus cuernos se aplicaba la sangre de la víctima de la expiación, y en el gran día de la expiación era rociado con sangre. El fuego que estaba sobre ese altar fue encendido por Dios mismo. O sea que ni Aarón encendió ese fuego, fue Dios mismo que encendió ese fuego. Dice, y se mantenía como sagrado. Día y noche el sacerdote, el santo incienso, difundía su fragancia por los recintos sagrados del tabernáculo y fuera por sus alrededores. O sea que ese incienso era tan fuerte, el olor tan rico, que se sentía en todo el campamento. Todo el campamento podía oler cuando era quemado. Ahora, acuérdense que el incienso, ¿qué era lo que llevaba Aarón? Llevaba la sangre del cordero, ¿verdad? Lo ponía, lo rociaba, o sea, lo mataban afuera, lo rociaban, y él presentaba el incienso que iba a ser donde Dios se iba a encontrar. Eso lo hacía una vez por año en el día de la expiación. Es lo que dice, ¿verdad? Ahí vemos, Aarón llegaba y donde estaba, ustedes ven que ahí está el incienso subiendo. Detrás del velo está la presencia de Dios, donde está el arca, donde está la ley de Dios, hoy sabemos que está el maná. Todo eso era lo que Aarón llevaba, y ahí el incienso subía. Ahora, bien, seguimos. El incienso santo, ¿verdad? Jehová dijo también a Moisés, toma especies exactas. Eso es lo que leímos, ¿verdad? Lo que quiero resaltar era que el incienso es puro y santo. Acordémonos de eso, porque ese incienso tiene que representar a alguien que puro y santo. El incienso no puede representarnos a nosotros. O sea, nuestras oraciones no pueden ser un incienso, porque nuestras oraciones, ¿cómo son? Puras y santas. No son puras y santas. Entonces, mire lo que dice acerca del incienso. Está en 2 Crónicas 2:4. Dice, he aquí, yo voy a construir una casa al nombre de Jehová mi Dios, a fin de consagrársela para quemar incienso aromático delante de él, para la presentación continua de los panes y para los holocaustos de la mañana y de la tarde, de los sábados y de las lunas nuevas y de las fiestas solemnes de Jehová nuestro Dios. Lo que a Israel
le corresponde ofrecer perpetuamente. O sea, Dios le había dicho a Moisés y aún Salomón, ¿verdad? Es porque aquí es Salomón que va a construir la casa a Dios. Y le dice que va a ser un incienso puro, dice, para quemarlo, un incienso para consagrarlo a Dios. O sea, que era el mismo incienso, dice otra cita. Ellos ofrecen a Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde. Queman el incienso aromático, hacen la presentación del pan sobre las mesas, limpian y encienden el candelabro de oro con sus lámparas para que ardan cada noche. Nosotros guardamos la ordenanza de Jehová nuestro Dios, pero vosotros habéis abandonado. O sea que eso era que tenía que el pueblo de Israel tenía, porque en esa época Cristo no había venido, en esa época el Mesías todavía no había venido, entonces iban a seguir quemando incienso aromático. Ahora, ¿cómo tenía que estar el pueblo de Dios cuando Aarón o el sumo sacerdote entraba a quemar el incienso? ¿Cómo tenía que estar el pueblo? Vamos a ver, ahí nos manda a ver el libro de Lucas. Vamos a ir al libro de Lucas y el capítulo 1, Lucas 1. Y vamos a darle lectura del versículo 8 al 10. ¿Cómo tenía que estar el pueblo? Mire, Lucas 1, 8 al 10 dice, y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios en el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte encender el incienso, entrando en el templo del Señor. Y toda, mira el verso 10, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. O sea, es decir, el sacerdote estaba ofreciendo el incienso y el pueblo que estaba haciendo afuera, orando. Entonces, el incienso y las oraciones son lo mismo. No son lo mismo, porque el pueblo está orando y el incienso está el sumo sacerdote adentro, encendiéndolo, ofreciendo, y el pueblo tenía que estar orando. Ahora, ¿por qué tenía que estar orando el pueblo cuando el incienso era encendido? Porque el incienso iba ¿para dónde? Simbólicamente el incienso enciende para el cielo, y las oraciones del pueblo tenían que unirse al incienso para poder ser elevada también. Mire lo que dice esta cita: mientras de mañana y tarde los sacerdotes entraban en el lugar santo a la hora del incienso, el sacrificio diario estaba listo para ser ofrecido sobre el altar de afuera. En el atrio, esta era una hora de intenso interés para los adoradores que se congregaban ante el tabernáculo. Imagínense, miren lo que dice: antes de llegarse a la presencia de Dios por medio del ministerio del sacerdote, debían hacer un ferviente examen de su corazón y confesión de sus pecados. Se unían en oración silenciosa con los rostros vueltos hacia el lugar santo. Así sus peticiones ascendían con la nube del incienso. Mire, ascendían con la nube del incienso, mientras la fe aceptaba los méritos del Salvador prometido, al que simbolizaba el sacrificio expiatorio. Es decir, el corderito que se ofrecía mañana y tarde representaba ¿a quién? A Cristo. Pero ahora aquí dice que el incienso también representaba a Cristo, y que las oraciones del pueblo de Dios tenían que unirse al incienso para poder llegar al cielo. O sea, estamos entendiendo, porque a veces hay un texto que causa mucha controversia, y lo vamos a ver más adelante, donde el texto dice que las oraciones, que el incienso son las oraciones de los santos. Y eso está en Apocalipsis y está bíblicamente puesto, y vamos a aclarar eso. Sigue diciendo, el incienso y las oraciones son lo mismo, ya lo vimos que no son lo mismo. Dice en Salmos 141:2, dice: oh Jehová, a ti clamo, acuérdate pronto a mí, escucha mi voz cuando te invoco. Aquí el salmista está pues invocando al Señor. Sea constante mi oración delante de ti, ¿como qué?
como el incienso, mis manos alzadas como el sacrificio del atardecer. Aquí está haciendo él una diferencia, está diciendo que mis oraciones sean como el incienso, o sea, está aclarando él que hay dos cosas, oraciones y incienso. Ahora, mire, estamos aclarando esas dos definiciones, estamos aclarando oraciones separadas y incienso. ¿Por qué? Porque vamos a especificar que ya vimos que las oraciones representan las oraciones del pueblo de Dios. Las oraciones que el pueblo está haciendo tienen que ir junto con el incienso. Ahora, porque vamos a ver el incienso en sí qué es. Porque hoy en día no podemos desechar el incienso nosotros. Tiene que ser útil en nuestra vida, porque sin incienso su oración no puede ir al cielo. Sin incienso la oración del ser humano no puede ir al cielo. Ahora, estamos hablando simbólicamente de lo que es el incienso, no es un incienso literal que podemos tener, ¿verdad? ¿Y ese simbólico incienso qué es ahora para nosotros? Sí, bueno, estábamos explicando, como la hermana acaba de decir, estábamos explicando el incienso y las oraciones de los santos. O sea, hicimos la pregunta cuando comenzamos, ¿qué es el incienso? Entonces, muchos concuerdan que el incienso es las oraciones de los santos, pero el incienso es una cosa y las oraciones de los santos es otra cosa. Y aquí vemos que el incienso representa, el incienso que estamos viendo es un incienso puro y santo. Entonces, vamos a ver si el incienso es puro y santo y que solo Dios lo podía usar, porque no podía usar el pueblo de Israel. Dios lo podía usar, entonces vamos a ver quién de la deidad podía usar ese incienso o a quién representa. O sea, vamos a ver a través de la Biblia que representa solamente a uno, a Cristo Jesús, y eso lo vamos a ver bíblicamente. ¿Alguien lo quiere leer? Y otro ángel vino y se puso de pie delante del altar. Tenía un incensario de oro y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel en presencia de Dios. Amén. Entonces vemos claramente, otra vez, hermana, ¿cómo está? Bienvenida. Solamente voy a estar abajo. Ok. Entonces, mire, este texto es muy clarito para aclarar de que son dos cosas ahí. Dice que le fue dado mucho incienso, ¿a qué? A las oraciones de los santos. O sea, entonces dice que el incienso le fue dado. Ahora, ¿a quiénes le fue dado el incienso? Para que, imagínense, ¿quiénes están? Sí, pero vamos a entender claro este texto, porque mire, se le está añadiendo incienso a las oraciones de los pecadores, a las oraciones de los impíos, de los santos, o sea que los santos necesitan incienso para que sus oraciones se puedan presentar ante Dios. Por eso vamos a ver que aún, o sea, los santos, ahora estos no son los santos ángeles, porque los santos ángeles no necesitan orar. Esto es, aún los que son convertidos, los hijos de Dios, necesitamos el incienso, porque dice que el ángel le añade incienso para las oraciones de los santos, dice sobre el altar de oro. ¿Se acuerdan del altar de oro que hablamos, donde el sacerdote se presentaba atrás del velo y ahí era donde el incienso subía? Entonces se le es añadida el incienso. Ahora vamos a ver otro texto. Efesios 5, 1 al 2 dice: por tanto, sed imitadores de Dios como hijos amados. Ahora, y andad en amor como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ahora mire esto que aparece: como ofrenda y sacrificio en olor fragante a Dios. ¿Qué era el incienso? Fragante, un olor agradable, un olor rico. Ahora, vimos en Éxodo capítulo 30, del 34 al 38, que el incienso era ¿qué? Un olor, dice, grato, fragante a Dios. Y aquí dice, y el texto no está ahí por querer ponerse ahí empieza a representar ya lo que es el incienso. Mire lo que dice,
asimismo por nosotros como ofrenda y sacrificio en olor fragante a Dios. Ahí ya está dando a entender ya quién es ese incienso, quién es ese olor fragante a Dios. Mire, una cita, y eso está en Cristo en su santuario. El incienso que ascendía con las oraciones de Israel representaba los méritos y la intercesión de Cristo, su perfecta justicia. ¿Qué es el incienso? Ese texto es clarito, que es un símbolo, como dijo el hermano, de lo que era Cristo, de lo que es Cristo. Ahora, vamos a ver que según el texto dice que representaba los méritos y la intercesión de Cristo, su perfecta justicia. Yo le voy a hacer una pregunta: ¿qué es la justicia de Cristo? ¿Cuál es la perfecta justicia de Cristo? Porque si el incienso representa la justicia de Cristo, tenemos que entender qué es la justicia de Cristo. Es interesante y es importante saber. No vamos a leer todo el párrafo, pero vamos a leer lo que tengo marcado aquí, el último párrafo, y dice: había que acercarse a Dios mediante la sangre y el incienso. Mire, la única forma de acercarse a Dios era mediante la sangre y el incienso, símbolos que señalaban al gran mediador, a través de quien los pecadores pueden acercarse a Jehová, y a través de quien únicamente pueden otorgarse misericordia y salvación al alma arrepentida y creyente. Es interesante que solo Cristo, por eso el incienso tenía que ser puro y santo, y no cualquiera del pueblo de Israel lo podía tener. Era un incienso, olor grato, fragante, que era para que Dios lo recibiera. Por eso es de que el ángel le dice que Dios le dice al ángel que se le ordena que le eche más incienso a las oraciones de los santos. Porque ¿cómo llega nuestra oración al cielo? Dios, en realidad, Dios, ¿cómo ve nuestras oraciones? Dios la ve como un olor fragante. ¿Pero por qué la ve así? A través de Cristo, porque Cristo las purifica, Cristo las presenta, porque Cristo es nuestro incienso que intercede. Por eso se ve de esa manera. Otro texto: así como Cristo ofrece su sangre ante el Padre en beneficio de los pecadores, así es como presenta ante Él, además junto con el precioso perfume de su propia justicia. Ahora, Cristo tiene su justicia perfecta. Ahora aquí dice que tiene una justicia propia, que Él no la fue ganando, Él no ganó. Él ya tenía la justicia propia. Dice, precioso perfume de su propia justicia. Las oraciones de los creyentes arrepentidos, tal era la obra desempeñada en el primer departamento del santuario en el cielo. Nosotros lo vemos, ¿verdad? Que Cristo la presentaba como olor fragante. Y eso está en el mismo libro, Cristo en su santuario. Perdón, o sea, la justicia de Cristo es el sacrificio que él hizo. Sí, mire, la justicia, vamos a ver qué es la justicia de Cristo, pero eso lo vamos a ver más adelantito. Pero dice que todos esos símbolos del incienso, como del cordero que se sacrificaba y lo que ascendía al incienso con las oraciones de los santos, todo eso representaba la justicia de Cristo. Ahora la pregunta es, ¿qué es la justicia de Cristo? Para ver, y no era una justicia que él la ganó, una justicia que él la traía, que venía con él ya. Sigue diciendo: junto al arca estaba Jesús, y cuando las oraciones de los santos llegaban a él, el humo del incienso surgían del incensario, y Jesús ofrecía a su Padre esas oraciones con el humo del incienso primeros. Eso está en primeros escritos. Interesante, ¿verdad? Que nuestras oraciones, por eso Cristo cuando estaba en la tierra dijo que cuando van a orar a mi Padre, oren en nombre de ¿quién?
Y eso es lo que hacemos, cada cristiano, cada creyente que cree en Cristo Jesús como Salvador, debe de pedir todo. Todo Cristo, todo pueden pedirlo, pero en mi nombre, al Padre, obviamente, pero en el nombre de Él. Nadie puede llegar directo al Padre. Directo al Padre. Y hay un texto en la Biblia, está en primera o segunda de Juan, donde dice que abogado tenemos para con el Padre. Vamos a buscarlo para leerlo. Si alguien se acuerda por dónde está, creo que está en primera de Juan. Y vamos a ver ese texto. Primera de Juan capítulo 2 y el versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y mira lo que dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea que por eso, si todo el mundo acude a Jesús, porque solo en un hombre hay salvación, no en dos, no a través del pastor, no a través del anciano, no a través ni de un papa, ni a través de una virgen. Solo en Cristo Jesús hay salvación. Porque aquí dice que solamente a través de su sangre podía las oraciones, Cristo las presentaba al Padre. Es nuestro intercesor. Muy bien, vamos a leer. Esto está en Romanos. Ahora vamos a aclarar qué es la justicia de Cristo. Vamos a leer la primera parte del versículo 18 del libro de Romanos 5 para entender qué es la justicia de Cristo. Mire, así que como la ofensa de uno alcanzó a todos los hombres para la condenación, así también, ¿qué dice? La justicia realizada por uno alcanzó a todos los hombres para la justificación de vida. O sea que por la ofensa de uno, todos somos pecadores, pero por la justicia de uno, todos podemos tener salvación. Ahora, mire, porque como por la ¿qué? Desobediencia de un solo hombre, muchos fueron continuamente pecadores. Muchos fueron pecadores. Ahora, ¿qué es la justicia de Cristo? Vamos a ver el texto. Así también, ¿por la qué? Obediencia. Mire, justicia, y aparece aquí, obediencia. La obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. ¿Hace Cristo justo las oraciones ante el Padre? La presenta como, por eso las oraciones de los santos. Ahora no porque ustedes y yo seamos santos, sino porque Cristo la santifica, Él la va justificando y la presenta ante el Padre. Ahora, ¿qué es la perfecta, la justicia de Cristo? La obediencia, su perfecta obediencia. Mire lo que dice este texto en el libro de la genealogía de Jesús. ¿Cómo nació Jesús? El nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba desposada con José, y antes de que se uniera, se halló que había concebido ¿de quién? Del Espíritu Santo. Vamos a tener claro eso, porque muchos adventistas están diciendo que Jesús es 100% humano. Y usted va a encontrar en el Espíritu de Profecía, en los textos de lo que tenemos nosotros, testimonios, todo eso, usted va a encontrar que el Espíritu de Profecía dice que es un error creer que Cristo es 100% humano. Y eso lo vamos a aclarar aquí, porque acuérdese que Cristo tenía justicia propia. A él no se la otorgó, Él no la ganó. Él tiene su justicia propia. Simplemente no lo usó. Sí, o sea, lo usó, lo está usando como beneficio para las oraciones, pero él, cuando era hombre, él pues dependía del Padre, pero la justicia. Ahora, ¿por qué Cristo guardó los mandamientos? ¿Porque él alcanzó esa obediencia? No, Cristo ya era obediente, porque si no hubiese sido obediente, no hubiese venido a la tierra. Ya era obediente, por eso dice aquí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Cristo ya en sí ya era obediente. Y vamos a ver, para ver la diferencia entre Cristo y la humanidad. Vamos a ver en el libro de Mateo,
aún cuando estaba en la cruz, porque se haga su voluntad, no la tuya. Amén. Y obedecía lo que el Padre decidía. Claro, y Cristo no era justificado por obedecer la ley. La justicia de Cristo ya lo traía en sí. Vamos a aclarar más bien ese texto. Mire, para aclarar un poco, vamos a ver, no vamos a ver todo el resumen, pero vamos a ver unas partes. En Mateo capítulo 1 está la genealogía de todo de Cristo hasta llegar a ¿quién? A Adán, ¿verdad? Hasta llegar a Adán y luego dice que es hijo de Dios. Mire, vamos a leer en el capítulo 1 de Mateo, el versículo 2 dice así: Abraham engendró ¿a quién? A Isaac. E Isaac engendró a Jacob. Y Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Ahora, Abraham, ¿de quién descendencia venía? Venía la descendencia de Noé, ¿verdad? Noé, ¿era un santo o un pecador? Era un pecador. Y dice que Abraham engendró a Isaac de otro pecador. Y así si nosotros seguimos de pecadores, nosotros, dice aún el salmista, dice que aún que cuando uno nace ya pecador, pues venimos con esa tendencia, con esa inclinación, ya traemos ese virus. Infectados. Aún Pablo dijo, el apóstol Pablo dijo que quería hacer lo bueno, pero encontraba esa ley en él, que siempre tendría que hacer lo malo. Ahora, eso es con toda la descendencia hasta llegar. Miren el versículo, vamos a ver. Que no me aparece, no lo encuentro. En el versículo 18, Mateo 1:18 dice: el nacimiento de Jesús fue así. Estando María, su madre, desposada con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era de un hombre justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Es decir, el niño sí toma parte de la descendencia de María, ¿verdad? Pero de la descendencia de José no toma parte. Ahora, vamos a explicar este texto. Dice que el nacimiento de Cristo fue así. Dice que se halló que ella había concebido ¿de quién? Del Espíritu Santo. Ahora, hermano, ¿cómo explicamos eso? Porque para Dios, al hablar, se hace un hecho. Entonces no necesita más, él puede nomás decir y se hace las cosas como creó también el mundo. Amén. Porque mire, es necesario que entender que aquí ya, normalmente cuando nosotros nacemos venimos de padre y madre para poder surgir, ¿no? Y pues nuestros padres, tanto como el del padre y de la madre, ¿qué? Pecadores. Ahora, con Cristo no pasa lo mismo. Mire, creo que tengo otro texto aquí. Mientras él pensaba en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ha sido engendrado en ella es ¿de quién? Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Lo que fue engendrado en María es del Espíritu Santo. Dice otro texto: respondiendo el ángel, eso está en Lucas 1:35, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo, ahora ¿cómo fue que Cristo tomó la naturaleza? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, ¿qué dice? El santo ser, también el santo ser que nacerá, será llamado hijo de ¿quién? Dios. ¿Se acuerda que cuando nacía un hijo de Abraham, decía hijo de Abraham, y dice que hijo de Dios, no era hijo de José? Por lo tanto, dice, por lo cual también el santo ser. Y vimos que el santo, ahora, aquí es donde se cumple la justicia de Cristo, porque Cristo ya venía obediente. No era que Cristo hizo muchas obras para que Dios dijese, guardó mi ley y le voy a dar justicia. Cristo ya traía justicia ya. Y eso se lo podemos probar en el libro de Hebreos. Vamos al libro de Hebreos y vamos a ver qué es lo que hace Cristo, porque dice que el Altísimo lo iba a cubrir, ¿verdad? Y por lo tanto el que iba a surgir iba a ser hijo del Altísimo. Y vamos a ver en el libro de Hebreos para entender un poquito qué es lo que quiere decir ese texto.
Hebreos, capítulo, vamos a leer Hebreos 10. Hebreos 10, capítulo 10 y el versículo 5. Mire lo que dice. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí yo vengo, en la cabecera del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Cristo ya venía obediente, hermanos. ¿Qué es lo que hace Cristo? Dice que el Altísimo iba a cubrir a María. ¿Y qué? ¿Para qué? Para tomar la naturaleza, no pecaminosa, sino porque el Espíritu Santo, como dijo la hermana, puede hacer lo que ellos quieran. Entonces el Espíritu Santo vino, tomó la naturaleza de la humanidad, pero en sí el santo ser que iba a nacer, o sea, en sí la palabra dice el santo ser que nacerá. Hermano. Humanamente la gente hoy en día, los que debaten acerca del nacimiento de Cristo, como ya semana de la Navidad, etcétera, da para esas especulaciones. Antes de este versículo 34 dice, María dice, ¿cómo será esto? No conozco varón. Nunca. Por eso la respuesta de ángel dice que el santo ser va a ser, el Altísimo cubrirá. Este punto los humanos y nosotros mismos no podemos explicar. Es misterio de la piedad. Con eso nosotros no podemos especular. Ese es uno. Ahora, ese se llama la reencarnación, como un Dios podría ver de esa forma. Pero son los propósitos divinos que no podemos alcanzar a entenderlos por completo. Amén. Sí, claro, pero a lo que el hermano dice es muy cierto, porque, o sea, nosotros no tenemos que entrar en esa cuestión de decir, ¿cómo es eso que el Espíritu vino, lo cubrió? Eso no nos corresponde a nosotros. Lo que sí estamos diciendo es que de una manera el Espíritu hizo posible para que el santo ser naciese santo, que naciese, porque él lo que hizo fue prestar, por eso leí este texto, protección, eso. Ahora, ¿cómo lo hizo? No nos corresponde a nosotros. En primera de Timoteo, creo que está en el capítulo 3, versículo 16, dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, que Dios se hizo hombre. Indiscutiblemente, o sea, no hay que discutir eso. ¿Entiende? En eso no podemos entrar nosotros. Lo que sí estoy aclarando es que la justicia de Cristo ya venía en él. Que Cristo ya era justo. Porque aún este texto lo explica, dice santo ser, y será llamado hijo de ¿quién? De Dios. Interesante. Vamos a pasar ahora a este texto, que esto nos relaciona a nosotros con Cristo. Nadie puede mirarse a sí mismo y encontrar algo en su carácter que lo recomiende ante Dios o haga segura su aceptación. O sea, por mucho que usted intente santificarse, no puede encontrar, o sea, Dios no puede decir, oye, te hiciste santo por tus méritos, no puede. Dice, solo mediante Jesús, a quien el Padre dio por la vida del mundo, puede encontrar acceso a Dios el pecador. Solo Jesús es nuestro Redentor, nuestro abogado y mediador. Nuestra única esperanza de perdón, paz y justicia está en Él. Por eso le digo, porque si Cristo hubiese nacido 100% humano, hubiese venido con una naturaleza pecaminosa, Él mismo hubiese necesitado de un intercesor. Él mismo hubiese necesitado un intercesor. Y ahí dice pues que nadie puede mirarse a sí mismo y encontrar algo en su carácter que lo recomiende ante Dios. O sea, hay una distinción entre el pueblo común, entre la humanidad común y entre el Hijo de Dios. Dice, solo mediante Jesús, a quien
Solo mediante a Jesús, a quien el Padre dio por la vida del mundo, puede encontrar acceso a Dios el pecador. Solo Jesús es nuestro Redentor, nuestro abogado y mediador. Nuestra única esperanza de perdón, paz y justicia está en Él. En virtud de la sangre de Cristo, el alma herida de pecado puede ser restaurada a la salud. Cristo es la fragancia, acuérdense, la fragancia, el incienso santo que hace aceptable nuestras peticiones ante el Padre. Por lo tanto, podéis decir, o sea, ahí le corté, pero podía decir que nosotros somos aceptables ante Dios. Pero ahí dice, aclara, dice que Cristo es ¿qué? Él es ese incienso, Cristo es ese incienso. Y vimos que la obediencia, que era la justicia de Cristo, la obediencia. Vamos a ir terminando ya, hermanos, porque ya se nos ha hecho tarde. Dice, nuestra pecaminosidad, nuestra debilidad, nuestra imperfección humana hace imposible que aparezcamos delante de Dios, a menos que seamos revestidos con la justicia inmaculada de Cristo. Wow, tremendo, ¿verdad? Por eso dice, añádanle más incienso a las oraciones de los santos, porque de esa manera, pues, es un olor fragante ante Dios. Y dice, hemos de ser hallados en Él sin tener nuestra propia justicia, sino la justicia que es en Cristo. Luego, en el nombre que está por encima de todo nombre, el único nombre dado a los hombres por el que podamos ser salvos, reclamad la promesa de Dios diciendo, Señor, perdona mi pecado, pongo mis manos en las tuyas, en procura de ayuda y debo recibirla o perezco. Ahora creo. El Salvador dice al pecador arrepentido, nadie viene al Padre sino por mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Y eso está ahí aparecen los textos, Juan 14:6 y Juan 6:37, dice, soy tu salvación. Interesante, ¿verdad? Que aún la justicia de Cristo nos puede rehabilitar y todo, pero aún cuando ya nosotros somos convertidos, nosotros somos ya, estamos, porque Pablo dice que la iglesia es de los santos, o sea, estamos ya haciendo ya un avance para ir al cielo, pero aún así necesitamos ese incienso. Y eso, mire lo que dice en Romanos, en el libro de Romanos, si me pueden acompañar, Romanos 8, del capítulo 1, y mire lo que dice Pablo. Ahora pues, 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué no hay condenación para los que están en Cristo? Porque ya no está levantando la cara. Y por la justicia de Cristo, la que nos cubre a nosotros. Por eso dice que al que no viene, bueno, le echo fuera. Y Él la presenta, Padre. Él la presenta. Por eso dice Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Por qué? Porque la justicia de Cristo, ese perfume agradable, ese olor fragante, ese incienso puro y santo, nos puede a nosotros justificar. Y eso es otro tema lo que vamos a traer después acerca de la justicia de Cristo, el manto de justicia. Porque se acuerdan que está la parábola del que entra a las bodas y está vestido con su propia ropa. Y eso vamos a darle continuidad también. Vamos a ir terminando. Dice, el alma que acepta las virtudes del carácter de Cristo y se apropia de los méritos de su vida es tan preciosa a la vista de Dios como su propio Hijo muy amado. Tremendo, ¿verdad? Ahí se cumple todo lo que estábamos diciendo. El alma que acepta las virtudes del carácter de Cristo y se apropia de los méritos de su vida es tan preciosa a la vista de Dios como su propio Hijo muy amado.
La fe sincera e incorrupta es para él como oro, incienso y mirra, los dones que trajeron los magos al niño de Belén como evidencia de su fe en él como Mesías prometido. Interesante, hermano, porque a pesar de que nosotros vamos a estar aún los 144,000 cuando ya no haya intercesor, ellos ya no van a necesitar intercesor, pero ¿por qué? Porque se le añadieron incienso a sus oraciones y el manto, la justicia de Cristo fue puesta sobre ellos, hermano. Por eso es de que ellos no van a necesitar ese intercesor. Dice, tengan siempre en cuenta los miembros de cada familia que están íntimamente unidos con el cielo. El Señor tiene un interés especial en las familias de sus hijos terrenales. Los ángeles ofrecen el humo del fragante incienso de las oraciones de los santos. Por lo tanto, en cada familia ascienda hacia el cielo las oraciones matinal. Y en la hora fresca de la puesta del sol, preséntense delante de Dios los méritos del Salvador en favor nuestro, mañana y noche. El universo celestial toma nota de cada familia que ora. Y ahí especifica, mira, este texto vamos a después darle más estudio, porque dice mañana y noche, a la hora que se sacrificaban los corderos, a la hora que el incienso iba ascendiendo, ¿verdad? Mañana y noche, les recomienda que hagamos las oraciones. Pastor, es interesante eso, que nosotros vamos a ir aprendiendo más de que no es necesario el incienso en nuestra vida, hermanos. El incienso es indispensable en nuestra vida, porque es la justicia de Cristo y es la única forma de que nosotros podemos ir al cielo, porque por justicia propia nosotros no tenemos. Dice, no sé si está en Isaías o en Jeremías, si nuestra justicia, dice, vuestras justicias son como que trapos de inmundicia. Esa es la justicia. Ahora, ¿cómo es la injusticia? O sea, ante Dios nuestra justicia es trapo de inmundicia. Por eso es que necesitamos una justicia perfecta, para que aparezca una justicia pura, de olor fragante, dice. Ahí leemos este texto, porque para Dios somos olor fragante de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Dice que para Dios somos ¿qué? Olor fragante en Cristo. Y aquí vamos a leer este texto que quiero aclarar para que entendamos este texto y ya vamos a terminar. Está en Apocalipsis 5:8 y ahí es donde muchos hermanos se confunden. Mire, cuando tomó el libro, ahí viene el ángel y toma el libro. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía en una arpa y copas de oro llenas de incienso, que son ¿qué? Las oraciones de los santos. Ahora aquí dice que el incienso son ¿qué? Y nosotros leímos que el incienso ¿qué era? La justicia de Cristo. Ahora aquí puede haber una controversia, pero no, aquí se va a aclarar. Miren, en primer lugar vamos a ver que en dónde están las oraciones de los santos. Están en copas de oro, dice, llenas de incienso, que son las oraciones. Ya están purificadas, hermanos. Miren lo que dice el texto. Los servicios religiosos, las oraciones, las alabanzas, las confesiones arrepentidas del pecador ascienden desde los verdaderos creyentes como incienso ante el santuario celestial. Pero al pasar por los canales corruptos de la humanidad, o sea, eso somos nosotros, pues de aquí salen, pues no hay nada bueno, se contaminan de tal manera que a menos que sean purificados por sangre, nunca pueden ser de valor ante Dios. No ascienden en pureza inmaculada, y a menos que el intercesor que está a la diestra de Dios presente y purifique todo por su justicia, no son aceptables ante Dios. Ahora, aquí dice que sale de qué canales corruptos, canales que o sea, nuestras oraciones no pueden llegar más allá, a menos, dice, que pasen por nuestro intercesor, a menos que la pureza inmaculada, la pureza de Cristo lo haga hacer, dice que no pueden ser presentadas ante Dios, dice.
Dice, él sostiene delante del Padre el incensario de su propio méritos, en los cuales no hay mancha de corrupción terrenal. Recoge en ese incensario las oraciones, las alabanzas y las confesiones de su propio pueblo, y a ellas le añade, ¿qué le añade? Su propia justicia inmaculada. Por eso es de que aquí dice, cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro. Ya estaban purificadas, hermano. Por eso dice el incienso, que son las oraciones de los santos. Ya estaban purificadas, pero pasaron por este canal, del canal corrupto al canal de Cristo, que dice, sostiene delante del Padre el incensario. Miren lo que dice el último parrafito, vamos a ver. Luego, perfumado con los méritos de la propia justicia, de la propiciación de Cristo, asciende el incienso delante de Dios plena y enteramente aceptable. Así se obtienen respuestas benignas. Interesante, hermano. Interesante ver cómo Dios, aún las oraciones de los santos, Él está trabajando con ellos. Interesante, y vemos ahí, vamos a tener otro punto después, el ministerio de los ángeles. ¿Cómo está el ministerio de los ángeles? Porque los ángeles están trabajando también para que nuestras oraciones lleguen a la presencia de Cristo. Bien, hemos terminado. Pero hermanos, ¿qué es el incienso? El incienso es la justicia de Cristo. ¿Y qué es la justicia de Cristo? Su propia obediencia perfecta. ¿Qué son las oraciones? Pues las oraciones en un momento van a ser, según el ángel, el último texto que vimos, van a ser el incienso de los santos. Las oraciones van a llegar a ser incienso, porque Cristo los va a purificar. Por eso Cristo dijo en Juan 14:3, dice que si me fuere y volviere, dice, os tomaré a mí mismo. O sea, su carácter ya ha sido perfeccionado en su pueblo, en los 144,000. Por eso es interesante entender, hermanos, que nuestras oraciones no pueden ascender al cielo sin un intercesor. No pueden llegar al Padre, porque en sí no hay nada bueno en nosotros, pero tenemos un intercesor el cual nos puede ayudar para presentarlo ante el Padre. Por esa manera le damos gracias a Dios que Cristo dijo, he aquí, vengo a hacer tu voluntad, para que el hombre arrepentido pueda tener perdón de Dios. Porque ¿qué es la paga del pecado? La muerte, hermano. La muerte. Y solamente a través de la justicia de Cristo nosotros podemos. Cristo ya vino a pagar el precio. Ahora a nosotros corresponde que nuestras oraciones sean elevadas junto con el incienso, que es un incienso puro y santo. Hermanos, vamos a seguir estudiando sobre estos temas y, o sea, para nosotros esos temas son conocidos y hay que repasarlo porque es interesante cómo Dios nos quiere enseñar. Porque, mire, yo le voy a contar una pequeña experiencia ya para ir terminando. Cuando uno entra a la iglesia, independientemente de qué iglesia, entre más conocimiento usted va teniendo, como que dice, oye, como que puedo yo solo. Y no es así. Cada momento uno tiene que depender de Cristo. Cada momento. No se crea suficiente. No crea que usted está capacitado. Porque entre más usted se cree capacitado, más usted se cree que tiene conocimiento, más puede perderse en el pecado. ¿Quién era Lucifer? Tenía conocimiento pleno. Era el tercero, tenía conocimiento pleno. Y entonces él dijo, bueno, yo puedo llegar a ser un Dios. Ya no quiso decir, oye, como que yo también puedo sostenerme por mi propia cuenta. Hermano, ningún ser humano puede sostenerse por su propia cuenta. Necesitamos de Cristo para sostenernos. Solo Cristo puede sostenernos, porque si dejamos de pensar así, podemos fracasar y podemos perdernos. Pero es interesante que tengamos en cuenta que nuestras oraciones sean juntas con las oraciones de los santos. Vamos a terminar, hermanos, con una